Hola Metalheads y bienvenidos a su canal Renegados Metalpedia. Les habla nuevamente su amigo Mortum y les traigo la biografía de una de las bandas más emblemáticas del New Metal, Slipknot. La banda nace en Des Moines, Iowa, Estados Unidos, en 1995, aunque ya desde el 92 se estaba formando con el batería Shawn Graham a la cabeza. A este se unió el bajista Paul Gray, los guitarristas Donnie Steele y Quan Mel Nong, y el cantante Anders Kolsefni. En un principio se llamaron The Pale Ones. Luego se uniría Joey Jordison a la batería, quedando Graham como percusionista junto al vocalista Anders Kolsefni. También se uniría el guitarrista Josh Nar Reinhardt. Con esta formación hacen su primera presentación el 4 de diciembre del 95 en un club llamado Crowbar, en Des Moines bajo el nombre de Melt. A principios de 1996, la banda comenzó a trabajar en su primer álbum con el productor Sean McMahon, de un estudio local llamado SR Audio. En febrero, Steele abandonó Slipknot por su religión cristiana, en contra de la voluntad de sus compañeros. Craig Jones fue su reemplazo durante la etapa de postproducción del disco. A pedido de Joey Jordison, cambiaron el nombre al actual Slipknot, el cual es tomado del título del primer track de su demo Mate, Feed, Kill, Repeat, lanzado en Halloween del 96, en el cual habían empezado a trabajar desde principios de año, haciendo también presentaciones en un local llamado Safari, en Iowa. Empezaron a incorporar samples tanto en conciertos como en sus grabaciones. Fue cuando Jones comenzó a manejar las secuencias y samplers e ingresó a Mick Townsend como guitarrista. Slipknot entró nuevamente al estudio de grabación y decidieron experimentar con voces más armoniosas. De esta manera contrataron como vocalista a Corey Taylor, de Stone Sour, banda que se había presentado con ellos en el Club Safari, pasando a Anders a la segunda percusión y coros. Anders en uno de los conciertos anunció repentinamente su salida de la banda, lugar que fue tomado por Chris Fenn. Cerrando 1997, todos los músicos de la banda adoptaron un número de identificación, vistiendo overoles con máscaras. A principios del 98 contaban con nuevo material pregrabado y comenzaron a trabajar con Ross Robinson como productor musical, que les presentó varias ofertas de disqueras. A esta etapa se incorporó a la banda el DJ Sid Wilson. En julio del mismo año, Slipknot firmó con Roadrunner Records. En plenas grabaciones, iniciando el 99, Reinhardt se retiró de la banda por problemas personales, ocupando su lugar James Root. El 29 de junio del 99 lanzan su álbum debut, llamado homónimamente Slipknot, que fue aplaudido tanto por los críticos como por sus seguidores. Rick Anderson de AllMusic le otorgó el disco 4 de 5 estrellas posibles. Kerrang añadió que era crudo y completamente intransigente, y que cada canción reparte un poderoso soplo a los sentidos. Wait and Bleed, uno de los sencillos del disco, recibió una nominación a Mejor Interpretación de Metal en los premios Grammy del 2001, perdiendo ante Elite de Deftones. La cadena musical VH1 incluyó la canción en el puesto número 36 de su lista de las mejores canciones de metal de la historia. Surfacing comienza por maldecir casi todo en general, y luego comienza a ser agresivo, ya que el chillido de la guitarra se alterna con el rasguño del DJ. Spit It Out es rap metal con una melodía real en el coro. Scissors finaliza el disco, con un Corey Taylor profundamente despechado y a punto de romper en llanto. Aumentaron gradualmente su recepción a través de giras casi constantes, avanzándose a la gira de verano de Ozfest, que realmente amplió su audiencia. Sus shows en vivo fueron un éxito muy discutido con los fanáticos del metal, y la banda actuó con tanta energía que Graham se rompió la cabeza con su propio kit de batería 2 veces ese verano, lo que requirió puntos en ambas ocasiones. En la primavera del 2000, Slipknot fue certificado platino, el primer álbum de este tipo en la historia de la discográfica Roadrunner, grabado a los estudios Sound City and Sound Image de Los Ángeles, California, junto al productor Ross Robinson. El 28 de agosto del 2001 lanzan su segundo álbum, Iowa, una oda a su estado natal. La mayoría de las críticas fueron favorables. Jason Arnold de Kerrang dijo sobre el álbum: un maravilloso trabajo hecho a base de odio. Jason Birkmeyer de AllMusic afirmó: es realmente todo lo que podía pedir en un álbum de Slipknot. También fue un éxito comercial, alcanzando el número 3 en el Billboard Album Charts y el número 1 en las listas británicas. Además de entrar en el top 10 de las listas de ventas de 9 países distintos. Con una recepción en general positiva, incluye 2 canciones nominadas a un premio Grammy.
Left Behind y la remezcla de My Plague. El crítico de Yahoo Music, John Mulvey, denominó el disco como el triunfo absoluto del new metal. Ha sido certificado disco de platino en Estados Unidos y Canadá. La pista que da comienzo al disco, llamada 515, también es una referencia a Iowa, ya que es el código telefónico de la zona. Inicialmente el disco iba a lanzarse el 19 de junio del 2001, precedido de 5 días de conciertos de precalentamiento. Sin embargo, la mezcla del disco llevó más tiempo del esperado, porque el lanzamiento se retrasó y los conciertos se suspendieron. En una entrevista del 2008, el percusionista Sean Graham evaluó la creación del disco, diciendo que el sonido oscuro se debe a su estado mental en ese periodo. Cuando hicimos Iowa, nos odiábamos los unos a los otros. Odiábamos al mundo y el mundo nos odiaba. Fueron invitados nuevamente a formar parte del cartel de Ozfest. A su vez, iniciaron un tour estadounidense llamado The Pledge of Allegiance Tour, junto a agrupaciones de metal como System of a Down, Rammstein, Mudvayne, American Head Chart y No One. También participaron en el Reading Festival y Leeds de Inglaterra. De igual manera lanzaron un DVD titulado Disaster Pieces. La canción My Plague fue tomado en cuenta como tema principal de la banda sonora del film Resident Evil del 2002, basada en el videojuego de Capcom del 96, que aumentó su popularidad a nivel mundial. También participaron con la canción I Am Hated en la película Rollerball del 2002, que es un remake de la película homónima del 75. La banda creó su propio sello, Maggot Recordings, y firmó una banda llamada Down the Sun, cuyo cantante principal se había desempeñado como técnico de batería de Graham. Mientras tanto, Wilson comenzó a pinchar en solitario bajo el nombre de DJ Starscream. Corey Taylor y James Root rescataron a su antigua banda Stone Sour con el lanzamiento de su disco homónimo. Taylor también contribuyó en la banda sonora de la película Spider-Man de Sam Raimi con la canción Bother. El batería Joey Jordison creó el proyecto Murder Dolls, anteriormente llamado The Rejects. Slipknot tenía previsto comenzar a trabajar en su tercer álbum a finales del 2002. Durante este tiempo surgieron rumores acerca de la separación de la banda y la posibilidad de que grabaran un tercer disco. A mediados del 2003, Sean Graham presenta su proyecto personal llamado To My Surprise, en el que trabajó junto con el productor Rick Rubin. A finales de ese año, la banda comenzó a escribir y a grabar con Rubin, quien antes había trabajado con Johnny Cash, System of a Down, Red Hot Chili Peppers, Valkyria, The Cult y Slayer. El 25 de mayo del 2004 lanzan Volumen 3, The Subliminal Verses. El 12 de abril del 2005 se lanzó una edición especial con un disco adicional. Es el único disco de la banda producido por Rubin. El álbum recibió críticas en general positivas por parte de los medios. AllMusic alabó a Slipknot por su dedicación para conseguir que pareciese un disco de Slipknot, mientras que la revista Q dijo que el álbum era un triunfo. Alcanzó el número 2 en el Billboard 200 y entró al top 10 de ventas en varios países, convirtiéndose en disco de platino en Estados Unidos. La canción Before I Forget recibió el premio Grammy en el 2006 en la categoría de Mejor Interpretación de Metal, y a finales del 2009 entró en la lista de las mejores canciones de metal de la década de AOL. Roadrunner Records dijo que el videoclip de Duality es el mejor en la historia de la discográfica. En una entrevista del 2003, Jordison explicó que a pesar de los problemas iniciales se compuso material de sobra para el disco, y añadió que es mejor tener de dónde escoger que contentarse con cualquier mierda. El vocalista Corey Taylor admitió en una entrevista que bebió muchísimo en el tiempo que pasaron en la mansión, diciendo: "Bebía desde el momento en que me levantaba hasta el momento en que me desmayaba". Mientras explicaba su descontento con la elección vocal con lo que quedó el disco, explicó que todo lo que hacía mientras bebía sonaba como un culo. En esta misma época, el percusionista Graham trabajó en Subliminal, Inside the Nine, un video que documentaba el proceso creativo del disco y la subsiguiente gira. En el 2004 la banda participa en el Ozfest por tercera vez y hacen su primera presentación en el Download Festival. En dicho festival, Jordison reemplazó en la batería a Lars Ulrich de Metallica, que fue llevado de urgencia al hospital. Durante el 2005 se presentaron sin Graham, que estaba apoyando a su esposa durante una enfermedad. El 1 de noviembre del 2005 lanzaron su primer álbum en vivo, 9.0 Live, que alcanzó el número 17 en el Billboard 200. Incluye grabaciones hechas en Phoenix, Las Vegas, Osaka, Singapur y Tokio, pertenecientes a la gira mundial del 2004-2005.
El disco incluye canciones de sus 3 primeras producciones. El 5 de diciembre del 2006, Slipknot publicó su tercer DVD, titulado Subliminal: Inside the Nine. Set de 2 discos, el cual presenta una película de 84 minutos, creada por el miembro de la banda Sean "Clown" Graham. También incluye presentaciones en vivo, videos musicales de canciones en el tercer álbum de estudio, y las primeras entrevistas desenmascaradas con todos los miembros de la banda. La película presentó imágenes de la grabación de su tercera producción, hasta el final de la gira de apoyo que abarca un total de 28 meses. El DVD fue promocionado en varios sitios web durante las semanas previas a su lanzamiento teatral limitado. La recepción crítica del álbum fue mixta. Don escribió que el álbum tiene un sonido crudo, llamándolo un regalo audible para los fanáticos del thrash y el speed metal. Recibió certificación de oro, platino y doble platino en Australia, Estados Unidos y Canadá respectivamente. Varios miembros de la banda colaboraron en el CD Roadrunner United: The All Star Sessions, proyecto organizado por el sello discográfico Roadrunner para celebrar su 25 aniversario. El mismo fue lanzado en octubre del 2005. Para este trabajo, Jordison tomó el papel de capitán de equipo. Root, Taylor y Gray también ayudaron en el álbum. Durante el 2006, Corey Taylor y James Root regresaron nuevamente a Stone Sour para lanzar su disco Come Whatever May. Joey Jordison tocó en algunas bandas como Ministry en el 2006 y Korn en el 2007. También produjo el disco Fire Out the Blades de la banda 3 Inches of Blood, que fue lanzado a principios del 2007. Durante ese año, Sean Graham mostró su nuevo proyecto personal llamado Dirty Little Rabbits. Corey Taylor dijo en una entrevista para VH1 que se tomarían un descanso hasta el 2008 para retomar sus proyectos personales. Graduado entre febrero y junio de ese año, el 20 de agosto del 2008 publican All Hope Is Gone, cuarto álbum de la banda, lanzado en 2 formatos distintos: una edición estándar en CD y una especial Digipack, con 3 pistas adicionales, un libro de 40 páginas y un DVD con un documental sobre la elaboración del álbum. En general fue bien recibido por la crítica y llegó a lo más alto de varias listas de venta, como el Billboard 200, siendo el primer disco de la banda en lograrlo. Fue certificado disco de platino por la RIAA el 10 de agosto del 2010 por haber vendido más de 1 millón de copias solo en Estados Unidos. Es el primer disco oficial de la banda en ser compuesto y grabado en su estado natal, Iowa. El bajista Paul Gray explicó que la banda lo decidió así, porque en Los Ángeles, donde habían grabado sus anteriores discos, habían demasiadas distracciones. A diferencia de los trabajos previos de Slipknot, en esta ocasión los 9 miembros estuvieron involucrados en el proceso de composición, llegando a componer más de 30 canciones. Después de que apareciesen sin máscaras en sus respectivos proyectos paralelos, se comenzó a especular que harían su gira de promoción de All Hope Is Gone sin ellas. Sin embargo, Sean Graham desestimó estos rumores en una entrevista en el programa de televisión The Sauce. Paul Gray comentó que volverían con una nueva imagen diciendo: "Seguirá siendo Slipknot, pero vamos a subir un poco el nivel". Anteriormente a la salida del disco, el 1 de abril del 2008, el sitio web de Slipknot comenzó a mostrar 10 teasers para promocionar All Hope Is Gone. Las primeras 9 mostraban a la banda con sus máscaras habituales, pero el último de ellos mostraba una fotografía oscura, con los integrantes portando máscaras nuevas. El primer sencillo del álbum, la canción homónima, empezó a ser transmitida por radio y Roadrunner Records la ofreció como descarga gratuita desde su sitio web. El segundo sencillo del disco, Psychosocial, comenzó a transmitirse el 26 de junio del 2008 y se lanzó como sencillo digital el 7 de julio. Slipknot estrenaron sus nuevas máscaras el 1 de julio del 2008 en spinner.com. La página web obtuvo 8 millones de visitas el primer día. Después del lanzamiento del disco, pusieron a la venta Dead Memories como sencillo el 1 de diciembre del mismo año, junto con un videoclip. El 18 de abril del 2009 se estrenó el video musical de Sulfur, su cuarto sencillo, el cual salió a la venta el 15 de junio. Como parte de la gira promocional, la banda participó en el Mayhem Festival en agosto del 2008 y después aparecieron en los festivales de Reading y Leeds en Inglaterra, en el 2 Days a Week Festival de Austria y en el Area 4 Festival de Alemania. Sin embargo, las fechas concertadas para la gira europea se cancelaron debido a una rotura de tobillo de Jordison. Slipknot realizó un tour por Australia, Japón, Europa y Reino Unido en los últimos meses del 2008, con las bandas Machine Head y Children of Bodom como teloneros.
También se vieron obligados a cancelar su concierto en Israel, debido a que 2 de los miembros tenían problemas familiares. Slipknot tocó como cabeza de cartel en el Rock on the Ranch Festival, el 16 y 17 de mayo del 2009, y después encabezaron el Download Festival de Inglaterra. En agosto del 2009 ganaron 2 premios Kerrang, Mejor Banda en Directo y Mejor Banda Internacional. Fue confirmado por Corey que la banda se tomaría otro breve descanso, después de que All Hope Is Gone World Tour, para que pueda volver a grabar con Stone Sour y también para trabajar en su álbum en solitario. El 17 de septiembre, Clan reveló que estaba escribiendo un libro titulado The Apocalyptic Nightmare Journey, donde relata su relación con la banda, aunque no hay fecha oficial de puesta en venta. También ha expuesto en su propia galería de arte, donde están a la venta sus cuadros y fotografías. El 24 de mayo del 2010, aproximadamente a las 10:54 de la mañana, el cuerpo del bajista Paul Gray fue descubierto por un trabajador de mantenimiento en una habitación de hotel en Urbandale, Iowa. Tenía solo 38 años al momento de su muerte, que, según se reveló, fue el resultado de una sobredosis accidental de drogas, supuestamente morfina. El 28 de septiembre de ese mismo año publican su cuarto DVD llamado Sicknesses. La publicación, que incluye 2 discos, cuenta con una grabación de su actuación en el Download Festival en el 2009 y 45 minutos del behind the scenes del documental, creada por el percusionista Sean Graham, y los 4 videos musicales de All Hope Is Gone. Es el primer lanzamiento de la banda tras la muerte de Paul Gray y está dedicado a su memoria. El 22 de septiembre del 2010, Sicknesses se estrenó en los cines seleccionados de los Estados Unidos. La entrada a las proyecciones era libre y además incluía regalos. El material recibió reseñas positivas de los críticos musicales. El sitio Artist Direct otorgó al álbum 5 estrellas de 5, mientras que Blubbermouth.net le dio 8,5 de 10. Comercialmente alcanzó el puesto número 1 de las listas de DVD de Finlandia, los Estados Unidos y el Reino Unido, y recibió un disco de oro por la Recording Industry Association of America. El 23 de julio del 2013 publican su primer álbum recopilatorio, Antennas to Hell, que incluye sencillos de éxitos, favoritos de los fans y temas en vivo. La versión de 2 discos cuentan con un CD extra en directo de Slipknot en el Download Festival 2009 en Donington Park, Inglaterra. A finales de ese año, Joy Jordison sale de Slipknot debido a una enfermedad llamada mielitis transversa, la cual afectaba sus piernas y le imposibilitaba tocar la batería. Sin bajista ni baterista confirmados, Slipknot comienza a trabajar en su próximo álbum. Finalmente, después de mucho misterio, se da a conocer que el baterista Jane Weinberg y el bajista Alessandro Venturella son los nuevos miembros, quienes se muestran brevemente en el video promocional Devil in I, presentado en septiembre del 2014. Esta canción es el primer single de su nuevo álbum 5, The Great Chapter, publicado el 21 de octubre de ese año. Este es uno de sus trabajos más viscerales y dinámicos. Combinan el punitivo y punzante metal del trabajo inicial con el enfoque más melódico de sus últimos años. The Great Chapter muestra cuán inesperadamente amplia es la gama de la banda, pasando de una balada lastimosa y atmosférica como 19 a una paliza inspirada en el thrash como Sarcastrophe, sin perder el ritmo. Al escuchar el álbum se nota que Slipknot no ha superado la pérdida de Gray, pero a la vez canalizan ese dolor en uno de sus álbumes más fuertes, rindiendo el mejor homenaje a su compañero caído. El 6 de septiembre del 2017 se estrenó en cines la película dirigida por Graham, Day of the Gusano, que documentó el primer viaje de Slipknot a México y acompañó al concierto Knockfest de la Ciudad de México a finales del 2015. El 6 de octubre se lanza un álbum en vivo con el mismo nombre que incluye canciones de sus 5 discos. El 31 de octubre del 2018, día de Halloween, lanzan el single All Out of Life, que, pese a lo que todos creíamos, no estaría incluido en su siguiente álbum, We Are Not Your Kind, publicado el 9 de agosto del 2019. Corey Taylor dijo al respecto: era solo una canción pegadiza que tenía sentido que estrenáramos, pero ahora en el contexto de la historia que estamos contando en We Are Not Your Kind, no estábamos seguros de ponerla ahí. El single promocional Unsainted se lanzó el 16 de mayo del 2019, junto con su video musical, el cual fue dirigido por el percusionista y cofundador de la banda Sean Graham. Unsainted y All Out of Life fue presentada en vivo en el programa Jimmy Kimmel Live el 17 de mayo del 2019. El álbum debutó en el número 1 tanto en el Billboard 200 de Estados Unidos como en la lista de álbumes del Reino Unido.
Anteriormente, en marzo del 2019, Chris Fehn demandó a Slipknot por irregularidades en sus pagos. El 18 de marzo de ese mismo año, la banda dio a conocer, mediante un comunicado en su página web, que Fehn fue expulsado de la banda. Slipknot, al igual que muchos artistas en la actualidad, vio sus presentaciones programadas en este verano canceladas ante la crisis sanitaria del COVID-19. La banda ha anunciado que realizarán una edición de su festival Knockfest totalmente en línea, en la que se contará con entrevistas exclusivas con sus miembros, así como con las bandas On The Road y Code Orange. Según la página oficial del grupo, la gira se reanuda el 10 de enero del 2021 en el Knockfest de Tokio, Japón. De esta manera llegamos al fin de este episodio, esperando que les haya gustado. Si es así, hagan clic en el pulgar arriba, compartan y suscríbanse para que disfruten de todo el contenido del canal si es de su agrado. Cuídense mucho y muchos saludos Metalheads. Les ha hablado su amigo Mortum. Que tengan una buena y productiva semana y dulces sueños, si es que pueden.